conectada María Castiglioni, que es economista, y vamos a estar hablando un poco de, bueno, ellos tienen una medición de inflación, así que les vamos a preguntar. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. María, ¿cómo les dio a ustedes abril respecto a la inflación? A nosotros nos dio 2,4, así que sería, si se confirma, un punto menos de inflación respecto de lo que el INDEC registró para el mes de marzo. En ese punto, vos estás viendo que esto va a proseguir, ¿ves una desaceleración como marca el gobierno a partir de abril o ves que fue algo puntual de este mes? No, vemos una desaceleración, de hecho, cuando uno veía los datos de marzo también, donde obviamente marzo siempre es un mes complicado por la educación, ¿no? El rubro educación fue el que lideró el incremento. eh, También tuviste el impacto que se vio también en el mes de abril del incremento de los combustibles, porque fue a lo largo del mes de marzo. Recuerden que cuando empezó la guerra y el bloqueo del estrecho de Hormuz y el precio del WTI empezó a subir, fue a lo largo del mes de marzo. Eso no se trasladó por completo en el incremento del combustible, pero aumentó a lo largo de más del 20%, ¿no? A lo largo del mes de marzo, como el índice de precios es un promedio, bueno, eso se vio en parte en marzo, en parte en abril, con Mm, lo cual incluso en el mes de abril tuviste factores que te lo llevaron arriba de 2%, em, mientras que otros rubros como alimentos y bebidas ya venían desacelerando en marzo y siguieron en el mes de abril. Esto se vio en primer lugar en el ítem más relevante, que es la carne, ¿no? Que venía desde noviembre y hasta enero, inclusive aportaron medio punto, o entre 0,4 y medio punto de inflación directo, ¿no? Por los mm. incrementos fuertes que tuvieron. En marzo todavía había tenido un efecto arrastre importante, y ya en abril mostraron prácticamente, digamos, nosotros hemos registrado un promedio de aumento del 1%, con tendencia a la baja, digamos, ¿no? A lo largo del mes. Así que hay factores que te diría que se van a consolidar probablemente en mayo. Esperamos que la inflación sea más baja todavía, ¿no? Que lo que fue el mes de abril. Y Mm. esto también, detrás de esto está obviamente la cuestión de fondo de que en general nos preguntamos cuando miramos la inflación hacia adelante, que es qué se está haciendo de fondo con el ataque a la inflación, ¿no? Si se están atacando las causas o no, o si se está emparchando, como pasó muchas veces en Argentina, sobre todo en el kirchnerismo, ¿no? Donde se generaban las condiciones para la inflación vía déficit fiscal y emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, y después se ponían, digamos, se atacaban las consecuencias de la inflación con controles de precios, con prohibiciones, con congelamiento de tarifas, por ejemplo, etcétera, que podían tener algún efecto muy puntual en el corto plazo, pero después generaban, obviamente, no eran eficientes para eso. En cambio, acá sí estamos viendo que persiste el equilibrio fiscal, que en términos monetarios el Banco Central está siendo bastante cauto, digamos, en ese aspecto, y venimos de fondo en una economía muy dolarizada, ya con muchos meses de un tipo de cambio estable, ¿no? Ujú. Así que son todos factores que colaboran en que la inflación retome, digamos, esa tendencia a la baja que se había interrumpido, ¿no? Después de muchos meses en donde la inflación bajó muy rápido. Veníamos de un proceso a lo largo del 2022-2023 que nos llevaba a un alto riesgo de hiperinflación, ¿no? Ujú. Muy complicado de resolver, y que bueno, se logró evitar, digamos, con mucho esfuerzo, obviamente, de todos, pero con una política fiscal súper ortodoxa de equilibrio del primer momento, de empezar a Mm. atacar y arreglar el balance del Banco Central, que tenía Sí. muchísimos pesos que sobraban. Bueno, eso permitió bajar la inflación más rápido, que incluso lo que estimaba, sobre todo la gran mayoría, digamos, Sí. pero luego, bueno, después ahí tuvimos los últimos meses un proceso más complicado, ¿no? Ujú. ¿Y qué va a pasar con los salarios, no? Porque en los últimos meses estuvieron perdiendo contra la inflación. También esto se dio en un debate, el presidente lo trajo también a colación respecto a que marcó que los que más cayeron fueron los de el sector público. Sin embargo, en los últimos meses se ve también una caída generalizada. ¿Qué puede pasar también a partir ya, todavía no conocimos los datos de marzo, pero también a partir de abril? Bueno, mira, yo creo que marzo vamos a ver cómo termina.
obviamente el 3-4 hace complicado pensar que los salarios hayan estado por arriba, pero hubieron algunos rubros en el sector registrado que tuvieron reapertura de paritarias. Muchas acordaron algunos incrementos y con alguna suma fija Ujú, adicional. El tema es que el índice de salarios del INDEC, que es el que miramos todos los meses, que es una de las medidas de salarios. Después mm, tenemos que ir a mirar el CIPA y otras fuentes para ver el sector privado, que por ahí son más exactos. No reflejan bien el incremento cuando tenés sumas fijas adentro. Y a claro, la gente lo que le importa es el bolsillo al final del día, ¿no? Lo que puede cobrar. Con lo cual ahí es medio difícil estar en la coyuntura y la micro, ¿no? Pero en la medida que la inflación desacelere, ese es un factor clave para que el salario pueda estar parejo con la inflación o en algún momento recuperar y ganarle, ¿no? Entonces, yo te diría que ese ingrediente es importantísimo y va a ayudar. Y el segundo, como te decía antes, es reapertura de paritarias, renegociaciones y también en el sector independiente lo mismo, porque muchos con un pronóstico de inflación más baja que había en general, no solo en el gobierno, en los privados también, mm, bueno, obviamente que muchos contratos hacia adelante o convenios se firmaron pensando en una inflación más baja. Entonces, ahí quedaron los salarios descalzados y que la economía haya desacelerado. Más allá de la caída de febrero, te estoy diciendo que fue algo sí, extraordinario y marzo nosotros ya los indicadores que tenemos nos marcan que habría recuperado, no te digo, no sé si todo, eso es más difícil de saber, pero que habría recuperado. Estamos en una economía que crece más lento que lo que venía creciendo hasta, te diría, febrero del año pasado. Vamos a ver cómo sigue hacia adelante los próximos meses, pero ese menor crecimiento y con algunos sectores más complicados, incluso con tendencia negativa, hace difícil que además puedas pagar mejores salarios, ¿no? mm, Entonces yo te diría que las dos condiciones son la desaceleración de la inflación y la segunda es que la actividad tome más fuerza. mm, ¿Hay factores para pensar que hay muchos rubros que venían complicados que vayan a estar mejor? Sí los hay. Pensá que mucha parte de la desaceleración tuvo que ver con una cuestión de frenazo de la demanda por mm, miedo de la gente, incertidumbre, que bueno, se dolarizó casi la mitad, o sea, un 40% de los pesos que había en la economía. Esa gente que no tenía cepo pudo pasarse a dólar. Si vos te pasas a dólares, lo que haces es no mm, consumís, claro, digamos, es la contracara, y eso tuvo obviamente efecto en algunos sectores que lo sintieron. Y bueno, de vuelta, los salarios reales, en el fondo, cuando uno mira el largo plazo, están muy ligados a la actividad económica, o sea, al PBI y al nivel de empleo, ¿no? Entonces, a la productividad de la economía, que parece algo teórico, pero en definitiva vos no podés pagar más salario de lo que generás. Si vos sos un emprendedor, por ahí lo ves más claro, ¿no? sí, Entonces, para que el poder de compra mejore y que además la economía recupere y la inflación tiene que retomar el sendero a la baja, esto es condición, te diría casi necesaria, es muy difícil mm, si no que eso ocurra, pero de vuelta, también ver una economía que esté más vigorosa, eso también va a ayudar, ¿no? A que eso se dé. Nosotros creemos que eso va a ocurrir, no te digo como boom, sino como una tendencia suave. sí, Y lo importante en Argentina es que nos acostumbremos a eso, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados porque nuestra economía no crece desde 2011, 2 años mm, seguidos, está más bien estancada en un serrucho. Entonces, lo que ocurre en todas partes del mundo no ocurre en Argentina, estamos inmersos en una situación de crisis de hace mucho tiempo, por eso los ingresos de la gente están tan castigados, ¿no? En el ujú. tiempo y ahí se nota como a veces mucha ansiedad y es lógica, ¿no? De esperar, bueno, Y pero también dejar porque atrás todo. el gobierno pidió paciencia cuando arrancó y como que sobre todo la clase media lo que ve es que está haciendo mucho esfuerzo y bueno, todavía no, en sus ingresos no ve una mejora o por lo pronto no ve una mejora en el consumo porque hay muchas cosas que arreglar, eso es cierto también. Exactamente, no, es que eso es el punto y la verdad es que em, es importante terminar ese proceso, porque la única manera de vuelta, como te decía antes, de que esto se corte, en definitiva, y no tengas una mejora solo transitoria, populista, si se quiere, es lograr que la economía entre en un sendero de crecimiento. Y Mm, Argentina tiene todas las condiciones dadas en este momento para lograrlo. De base, lo que tenés que hacer como país es lograr estabilizar la economía, porque en un país que tiene una inflación creciente,
cambios, digamos, permanentes de regla de juego, ruptura de contratos ni que hablar, y una economía estancada, es imposible que haya inversiones significativas. Y a Argentina lo que le ha pasado en los últimos años es que no tiene inversión. Más allá de las cuentas nacionales, hay una parte que lo que se llama inversión en cuentas nacionales que tiene que Mm, ver con la construcción, por ejemplo. sí, ¿Cuánto de la construcción fue para mejorar el stock de capital de la economía, hacer ser más productivos? Mucho de esto fue producto del cepo, de empresas que tenían los pesos y no los podían enviar al exterior, por ejemplo, y decían, bueno, invierto en una oficina. Gente que también resguardaba su peso, el del que huía, invirtiendo en ladrillos, digamos, ¿no? Que no es malo, pero lo que digo es, no necesariamente son decisiones que uno hubiera tomado si no hubieras tenido todas estas distorsiones en la economía. sí. Y lo que hace falta es tener crédito, inversión para crecer, de fondo para todo esto necesitas que la economía tienda a tener inflación más baja, a que sea estable. Para eso necesitabas el equilibrio fiscal, Mm. empezar a tener ordenado el Banco Central, que es muy importante, Como que había que porque hacer obviamente muchas uno lo cuestiones de base para poder sentar de, las de bases de la bases. economía. Exacto, son condiciones necesarias, fundamentales, que, vuelvo a decirte, nuestros vecinos atravesaron por eso. América Latina en general, una región que era muy complicada, caía en crisis permanentemente en la década del 60, de los 70, de los 80, principios de los 90 incluso, con shocks de hiperinflación. Brasil tuvo varios, pero en algún momento entendieron que había que hacer algo para cambiarlo, y no, obviamente que llevó su tiempo y fue un esfuerzo, pero les permitió, no quiere decir que no tengan problemas, atravesar una economía que tiene inflación baja. O sea, todos nuestros vecinos tienen inflación de un dígito hace mucho tiempo, Mm, logran tener tipos de cambio mucho más estables, que flotan sin que eso tenga efecto en los precios prácticamente, porque tienen una moneda local, mercado de capitales local, tienen incluso lo que eran nuestras AFJP, ¿no? Un fondo de pensiones. En Argentina lamentablemente lo rompimos, tienen un mercado de deuda doméstico porque no defoltearon, no reestructuraron todo el tiempo. En fin, cosas que a Argentina le va a llevar tiempo, pero necesita sostenerlas en el tiempo, y eso es ujú, fundamental. Y lo otro es que geopolíticamente, y además en los acuerdos que Argentina ha hecho con Estados Unidos, ahora ayer arrancó también finalmente a entrar en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que baja sí. aranceles un montón de productos de Argentina. Bueno, se abre un mundo en el cual Argentina tiene enormes oportunidades y lo que hace falta tener, lo que hoy el mundo demanda, que es energía, minerales críticos como el litio, otros minerales, el oro, la plata, cuyos precios están aumentando fuertemente. Ujú, Tiene obviamente el agro, que es de fondo lo que Argentina ha sido, digamos, fundamental, y también clima y energía para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, de mm, hubs, también, y todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, ¿no? Entonces, sí. si Argentina aprovecha, digamos, este mundo, va, digamos, de la mano del RIGI. Ya estamos viendo un proceso incipiente muy fuerte de inversiones, y también del proceso de vaca muerta, ya un crecimiento fuertísimo de inversiones y exportaciones. Entonces, estamos en un contexto en el cual Argentina tiene mucho futuro, obviamente que se extiende a otros rubros después también. Y algo inédito en Argentina, que es en los procesos donde se abría al mundo, en general aumentaban fuerte las importaciones, y eso le genera déficit comercial grande y lo que se llama déficit de cuenta corriente, que no es ni malo ni bueno, pero requiere, para que tengas estabilidad cambiaria, que te entren capitales permanentemente, ya sea de inversiones Mm, financieras o reales. Hoy además se está dando con que este proceso digamos, de ventajas comparativas e inversiones se da en sectores exportadores, mm, que aportan al agro muchísimo más también, y por eso Argentina está teniendo superávit comercial fuerte y lo va a tener en el tiempo. sí. Eso es un cambio estructural que a veces no tomamos dimensión de lo que implica para el funcionamiento de la economía, en términos de mucha provisión de dólares del lado comercial, que te dan un marco, digamos, de estabilidad, pero también un desafío, que es, vamos a tener un peso fuerte, ¿no? Ujú. Bueno, María, muchísimas gracias. Clarísimo respecto a lo que se viene en la economía, en términos también de nivel de actividad, mejoras en la economía estructural. Gracias, María. No, de nada, buen día.